Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta serie del módulo de comunicaciones. En esta ocasión vamos a estar compartiendo el tema de la comunicación multisensorial. Por demás decirlo que va a estar interesante, la comunicación multisensorial. Y para esto es necesario ver en Santiago 1:22 lo que la palabra de Dios nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, nos dice la Biblia. Pero también se nos llama a ser hacedores. Como expositores de la palabra, como disertadores, como comunicadores del Evangelio, debemos de hacer lo posible por enseñar y enfocarnos en la palabra de Dios. Pero es también nuestra responsabilidad ofrecer al pueblo las herramientas para que estos puedan recordar y aplicar la palabra de Dios a su diario vivir. Con esto estoy diciendo que llevo sobre mis hombros, o que usted también como comunicadora, como comunicador, lleva sobre sus hombros esta gran responsabilidad. No solo de transmitir la enseñanza, sino de buscar los medios posibles para que los oyentes aprendan más. Y para esto es necesario dejar claro que es todo un proceso, el proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas y o habilidades. Si usted es líder de un grupo de células, si usted es maestro de Biblia, si usted es un predicador, predicadora, siempre estamos transmitiendo una serie de conocimientos. Por eso decimos que es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos transmitiendo. El resto del grupo pues están en este proceso de aprendizaje también. Y cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando del proceso a través del cual se adquieren, observe esas palabras en amarillo, se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Ellos están adquiriendo, su audiencia está adquiriendo ese conocimiento. La audiencia está recibiendo esa instrucción. La audiencia está observando todo ese proceso. Así es que por eso hablamos, la responsabilidad como comunicadores está sobre nosotros. Ahora bien, hay una tabla, hay un diagrama que para nosotros es de suma importancia y es cuánto es el porcentaje que retenemos cuando aprendemos. Si una persona, y esto los cálculos que se han hecho a través de muchos experimentos, una persona después de 2 semanas de estar oyendo algo ha retenido solamente el 20%. De estar escuchando solamente algo, se le queda aproximadamente, después de 2 semanas, un 20%. Pero si la persona ha estado viendo algo, se le queda aproximadamente un 30% de lo que vio. Ahora bien, si la persona escucha y está viendo, como en el caso de las películas, a esa persona podría quedársele, o cualquier video podría quedársele un 50%. Ahora, si la persona en ese proceso de enseñanza-aprendizaje está escuchando, está viendo y al mismo tiempo está participando, está hablando, es posible de que después de 2 semanas recuerde todo lo que se ha estado viendo, escuchando, hablando, un 70%. La gran ventaja es cuando la persona oye, ve, dice y hace. Ahí es donde la retención es aún mayor cuando estamos aprendiendo. Oigo, veo, digo y hago. Se vuelve todo esto interactivo. Ahora bien, como comunicadores del Evangelio, de la palabra, como maestro, algunas veces vemos con preocupación el siguiente cuadro
donde estamos viendo que el día tiene 24 horas y la semana tiene por total de 168 horas de vida normal, de vida cotidiana, y digamos que esta persona de todas esas 168 horas solamente escucha la palabra quizás un par de veces durante la semana, durante 40 minutos. Dentro de esas 168 horas, digamos que solamente llega el domingo. Nada más piensa en alguien que llega solamente el domingo a la iglesia y escucha un mensaje. ¿Qué le parece ese porcentaje de lo que va a quedársele de ahí a 2 semanas? Un 20%. Quiere decir que es muy poco lo que está recibiendo como palabra si tomamos de cuenta y caso de que la persona no lee más la Biblia durante toda la semana. Quiere decir de que solamente esos 40 minutos pudieron haber sido utilizados, y de esos 40 minutos, de una vez a la semana, solamente un 20% pueda retener. ¿Qué pensamos acerca de eso? Ahora bien, si ese es el 20%, ¿qué pasó con el resto? ¿Cómo puedo hacer para aprovechar más los recursos para un mayor aprendizaje? Ese es el reto como comunicadores. ¿Cómo hacer de que la persona no solamente escuche la palabra, sino que también vea algo para que pueda recordar? Y no solamente pueda escuchar, ver, sino qué se puede hacer para que esta persona no olvide en toda su vida lo que bien ha aprendido, especialmente en la iglesia. Ahora, si solamente serían 40 minutos en la semana y de esos 40 solamente va a recordar un 20%, ahora me enfrento a una realidad todavía más fuerte y todavía más cruda, con las preguntas que yo me puedo hacer. Y si el creyente es asistente irregular, es decir, va cada domingo perdido allá a la iglesia, y si durante la disertación, la predicación de la palabra, vive distrayéndose, viendo el celular, haciendo notas, dibujitos, conversando con alguien, ¿qué se le puede quedar? Y si le da de entrar y salir durante el mensaje, como suele suceder con muchas personas, entran, salen, si se les preguntan qué fue lo que dijo, no recuerdan ni siquiera un 10% de lo que se estuvo hablando, se perdieron mucho. ¿Y qué tal si llegó a la iglesia y se sintió obligado o se sintió obligada de estar presente en la iglesia? ¿Cuánto se le va a quedar si su interés no es nada de lo que se está diciendo? O peor aún, ¿qué tal si se duerme durante la disertación? Usted le pregunta, ¿qué entendiste? ¿Qué se te quedó? ¿Qué te gustó? Le va a decir absolutamente nada, porque nada estuvo atento durante lo que es la exposición del tema. Esos son datos para que nosotros reflexionemos y nos preocupemos como comunicadores. Mi interés es que la gente aprenda lo más que se pueda. Y para eso yo tengo que romper con ciertos paradigmas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el líder o caudillo, que ha sido así llamado maestro por excelencia, es donde se ha centrado la atención y no en las personas. Se pone la atención en que viene fulano de tal, viene fulana de tal, pero no ponemos atención realmente en las personas. Y muchos expositores lo que tratan es de exhibir solamente su conocimiento o carisma. Así es que el énfasis está puesto en el expositor. Cuando hablamos de educación bancaria, es la concepción de la educación como un proceso en que el educador deposita contenidos en la mente del educando. Usted se siente en la banca, decían antiguamente, se siente en la banca y ahí usted está sentado escuchando y a lo mejor la mente por otro lado. Y decimos popularmente, el comunicador está ahí compartiendo los contenidos de su investigación como quien está chorreando café nada más,
y las personas sin poner atención. Es un tipo de educación bancaria. Yo tiro el conocimiento y no me importa si la persona está aprendiendo o no. Así que es necesario romper con ese modelo que se ha heredado desde tiempos antiguos con la famosa homilía que se nos decía en la iglesia por el sacerdote, el cura, el obispo, el arzobispo. El número 4 es el 20% en el aprendizaje. Esto ha sido un paradigma, ha estado ahí y no le hemos puesto mucha atención. Y lo otro es que pocas personas van a recordar lo que se dijo. El predicador está contento, dio su mensaje, el comunicador, el evangelista, el maestro, llegó el experto, el conferencista, llegó, tiró todo su conocimiento, le aplaudieron, lo felicitaron y ahí terminó todo. Eso no es una comunicación efectiva. La comunicación que estamos proponiendo o que vamos a proponer tiene que romper el paradigma que nosotros hemos heredado. Cuando el rabino se paraba ahí en su atril, en su púlpito frente en la sinagoga y solamente él disertaba, hablaba y hablaba y hablaba y todos ahí atentos escuchándolo. Pero esto también lo heredó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, del sacerdote como comunicador. Tenía su homilía y hablaba y hablaba y hablaba y la gente estaba ahí sentada. Y esto que en un tiempo fue hasta en latín, que nadie entendía nada, ¿sí? Quedaban peor ahí sentados. Y posteriormente los pastores tradicionales evangélicos que se centraron también en repetir el modelo. Y por eso se habla también de homilética y hemos recibido de nuestros maestros el modelo de la homilética que se ha venido repitiendo a través de muchos tiempos. Ahora, ¿cuál es el gran desafío que tenemos nosotros como comunicadores contemporáneos? El desafío es romper con el paradigma heredado, de que las personas simplemente están ahí escuchando, escuchando y escuchando. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Y cuando decimos la alternativa para nosotros es la comunicación multisensorial. Y cuando decimos sensorial nos referimos a los sentidos del ser humano. Sensorial viene de la palabra latina sensus, que significa acción de percibir. Percibir por medio de los sentidos. Multisensorial se refiere a percibir por más de uno de nuestros sentidos. Multisensorial se refiere a percibir por más de uno de nuestros sentidos. Entonces, en Primera de Juan 1:1 nos habla algo muy interesante y que podríamos decir multisensorial, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No se habla simplemente de estar escuchando, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto y de lo que palparon nuestras manos. Entonces es interesante que Primera de Juan 1:1 comience desde esa perspectiva. Cuando hablamos de multisensorial estamos hablando de retención de la información a largo plazo gracias a que el cerebro procesa toda la información recibida por el mayor número de los sentidos y no solamente por el oído. Por eso hay personas que les gusta estar mucho tiempo frente al televisor, viendo las películas, viendo las noticias, viendo los demás programas y todo eso, porque hay sonido, hay música, hay imágenes, y eso la persona lo recuerda con mayor facilidad que estar simplemente escuchando. Por ejemplo, en esta ocasión en que estamos viendo nosotros las imágenes, en algunos momentos el resto de los videos, y ahora escuchando también lo que este servidor está hablando. Al igual que nuestro Señor Jesús, Él se involucraba con la gente.
Él hablaba de situaciones concernientes a la vida real. Él hablaba de las mismas sanidades, de lo que significaban las sanidades que a sus discípulos les hablaba del sentido de las parábolas, estaba con ellos ahí siempre. Él tenía con ellos lo que se llama una predicación vivencial. Caminaba con sus discípulos y les iba enseñando con relación a todo lo que se iba viendo en esos momentos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Bueno, número uno, que las personas aprendan lo más que se pueda. Ese es el deseo de nosotros. Que los hermanos, las hermanas, los amigos, las amigas que ven estos videos puedan aprender al máximo. Número dos, que ellos y ellas puedan recordar las enseñanzas. Claro que sí. Hay gente que le dice a uno, yo me acuerdo el día que usted nos enseñó tal cosa. Yo recibí de ustedes esta enseñanza. Y es interesante, la gente las recuerda. Así que mi propósito es que aprendan, que recuerden. Pero número tres, que los oyentes puedan aplicar las enseñanzas a su diario vivir, que aprendan, que puedan memorizarlas, que puedan aplicarlas. Y número cuatro, que al salir puedan ellos también y ellas también enseñar esas partes que han aprendido, esos conceptos que han aprendido, esas formas de hacer que han aprendido. Que al salir puedan compartir con otros lo que aprendieron. Entonces, ese es mi interés como comunicador, como persona que enseña, como persona que instruye. Y eso mismo usted debe de hacerlo como persona que predica, como persona que enseña, como persona que instruye. Que su interés sea en que ellos aprendan, no en que ellos lo admiren por cuanto usted sabe, sino que ellos aprendan y que ese conocimiento que usted está compartiendo, otras personas puedan salir beneficiadas. Por eso es que yo estoy hablando de la comunicación multisensorial en esta oportunidad. Si es todo verbal, de seguro el aprendizaje será mínimo y con algunas dificultades. Si es verbal y visual, el aprendizaje será promedio. Pero si es verbal, visual e interactivo, la comunicación será exitosa. La gente aprenderá mucho más y el tiempo será aprovechado, muy aprovechado. Entonces, para eso yo quisiera darle algunas sugerencias, si usted bien tiene a ponerlas en práctica y para que miremos la efectividad que esto nos trae, los beneficios que esto nos trae, es el uso de los recursos en una comunicación multisensorial. Por ejemplo, lo que tiene ahí usted al frente es una persona dando una conferencia utilizando una pantalla. Es posible que en la fotografía pues no sale el proyector, pero es posible que esté ahí o por medio de otro sistema tecnológico o tal vez un televisor de pantalla plana que pueda estar, cualquiera que sea. Podemos usar imágenes en esas pantallas que nos ayudan a transmitir la información. Esto es muy útil, el uso de las pantallas, el uso de los televisores también. Ahora, si no contamos con la tecnología a la mano, si no podemos contar con ella, eso no quiere decir que un buen educador no vaya a salir adelante. El asunto es buscar cuál puede ser el recurso que me ayude a que las personas puedan comprender la información que yo deseo transmitir. Para eso está también el papelógrafo. El papelógrafo lo podemos comprar en cualquier librería, podemos haber hecho las anotaciones antes y simplemente estar pasando las hojas hacia la parte de atrás de lo que nosotros ya hemos explicado. Este es un método bonito que ayuda a que las personas no solamente están oyendo, sino que están viendo datos estadísticos, están viendo a lo mejor imágenes que usted ha logrado colocar o pegar allí. Otro de los recursos importantes
que no requiere tanto de la tecnología, son las llamadas fotopalabras. En las fotopalabras, como la que vemos nosotros ahí, usted podrá apreciar un contraste social. Vemos nosotros ahí las grandes urbes, los grandes edificios, las enormes inversiones millonarias o multimillonarias que se han hecho en esa zona, mientras en el lado del frente vemos nosotros sectores populares sufriendo, padeciendo de necesidades y pasando por serias dificultades en su diario vivir. Entonces, esa sola fotografía me ayuda a mí para que al estar hablando ellos ya tienen la imagen. Ahora usted las puede sacar de un periódico, de una revista, las puede buscar en un póster. Todo eso le ayuda y también dependerá del tamaño del público. Si el público es bastante grande, pues entonces lógicamente va a necesitar de un proyector. Pero si el público es pequeño y usted puede mostrar las fotografías, pues eso será un gran recurso, las fotopalabras. Y puede desde ya, de acuerdo a los temas que va a desarrollar, ir coleccionando fotos, palabras de contrastes, de situaciones. Ahora, ¿hacia dónde va la tecnología? Pues la verdad, mis hermanos y hermanas, esto va a paso galopante. Porque antes se hablaba de solamente papelógrafo, en otros tiempos del pizarrón, la pizarra, en otros tiempos ya se nos empezó a hablar del televisor y después de la computadora, después los proyectores. Ahora estamos viendo que en algunos lugares ya se está impulsando la enseñanza con holograma. Esa imagen que se forma en el aire, porque todo antes era plano. Estamos hablando de las pantallas, se mira plano, estamos hablando de algunos televisores que se ve plano también, pero ya en el holograma estamos hablando de una imagen tridimensional. Es lo que dicen aquí 3D. Es una imagen tridimensional que puede ser rotada y toda la gente puede estar apreciándolo como si estuviéramos delante de una maqueta de arquitectura. Esto va a paso galopante. Pero mientras no lleguemos a eso, podemos utilizar nosotros los videos. Esto es importante recordar de que podemos colocar videoclips en lo que son las exposiciones, en lo que son los temas a desarrollar. Y dentro de la predicación yo puedo hacer un alto, o dentro de la conferencia, de la charla, puedo hacer un alto y decirles, he conseguido un video relacionado al tema, y entonces usted coloca ese video. No les recomiendo que sea más de 3 minutos, puesto que no se trata de que sustituyamos el mensaje, la predicación, la charla, la conferencia a puros videos, porque no se trata de eso. Entonces tendría que recomendarle que tenga cuidado al escoger aquellos videoclips que vayan de acuerdo al tema, no a salirse del tema, sino que vayan con relación al tema, que tengan buen sonido y que no duren más de 3 minutos. Ahora, no quiere decir de que esto es una ley, sino una recomendación. A lo mejor le puede durar 5 minutos porque en 5 minutos se desarrolló la trama que usted necesitaba. Evite por todos los medios que sea más de ese tiempo. Y evite también por todos los medios que lo que usted va a enseñar no tenga un corte amarillista o algo que sea inapropiado para una audiencia cristiana. Si usted puede, haga lo posible de coleccionar videoclips que vayan de acuerdo a la serie de temas que va a desarrollar. Esto lleva mucho tiempo, yo lo sé muy bien, se necesita de un software que le ayude a editar el video, también lo sabemos muy bien, pero siempre hay alguien que le puede ayudar si este es el interés suyo de tener este tipo de soporte, este tipo de ayuda en su presentación. Hay un recurso interesante también y es el uso o
de los dramas. Usted invita a 2 o 3 personas, unas 5, 6, 7 personas, para que hagan un drama ahí y puedan representar estos dramas, puedan traer estos dramas. Es interesante algunas situaciones que se presentan porque hay hermanos que tienen ese talento de desarrollar estos dramas, de personificar a ciertos elementos que encontramos en la Biblia. Así es que le recomiendo también que si puede hacer uso de un mini drama, ponga atención a esa palabra, mini drama, que me ayude a que los hermanos, las hermanas entiendan bien el tipo de mensaje que quiero dar y cómo constantemente yo puedo estar haciendo referencia a la participación de los actores. También usted puede incluir dentro del tema que está compartiendo pequeños aportes radiales. Es decir, que usted consiguió algo de una radio o algo que estaba grabado de algún mensaje, pero que no vaya más allá de los 2 minutos. Porque esto puede también traer algún tipo de problema. Acuérdese que si lo que van a recordar es el 20%, entonces, y todavía seguimos nosotros con situaciones audio, se nos puede complicar. Pero lo que estamos tratando de hacer es emplear más cosas para que ellos salgan de la monotonía de estar escuchando la misma tonalidad de voz, y valga la redundancia. Hay otros recursos que también yo recomiendo un poco, y es el uso de algunos materiales en el vestuario que nos ayudan para que la predicación no se nos olvide. Yo tuve la oportunidad en una ocasión de predicar sobre la parábola del sembrador. Entonces tenía a la mano el sombrero de un sembrador campesino, el sombrero de un campesino, perdón. Encontré también el bolso de cuero donde los campesinos llevan las semillas, y el pañuelo rojo, que es parte de la vestimenta de estos campesinos, especialmente en Colombia. Así es que fue algo interesante, hubo un poco de humor en la situación, y eso me ayudó a compartir la parábola del sembrador, que estoy seguro que algunos hermanos en la clase se recordarán de esa oportunidad. Entonces, lo que sí recomiendo también es que debe de haber sobriedad en el vestir y debe haber mucha moderación. Hay personas que se les va la mano, y sobre esto vamos a hablar más adelante. Hay personas que se les va la mano, no tienen cuidado. Apareció un predicador, un pastor, un predicador aquí en Estados Unidos con el traje de Superman. ¿Cómo se le ocurre a este pastor aparecer con...? Y no solamente eso, en América Latina apareció una mujer dando también un tema, una predicación vestida de la Mujer Maravilla. Entonces, uno debe de ser sobrio en lo que está haciendo. Acuérdese que está hablando de la palabra de Dios, y que la dramatización no pase a lo ridículo. Tenemos que cuidarnos mucho en eso. Ahora bien, algo más que me ayuda dentro de una predicación multisensorial, de que los hermanos puedan ver, puedan escuchar, las hermanas puedan ver, puedan escuchar y en algunos momentos interactuar, es también el que puedan llenar algunas notas de lo que uno va predicando. Es ya tener el hecho de escribir, eso ayuda a que se quede más el concepto, la idea, que hayan hojas para llenar o colocar notas durante la predicación. Esto es interesante y ayuda también. Ahora bien, hay un ejemplo que quiero darles acerca de una disertación TED de las cuales yo les he estado hablando. Y esta persona nos enseña un poco a cómo vivir sin las presentaciones de PowerPoint o Keynote, que es la competencia. Entonces, lo que él nos muestra es cómo desarrollar la creatividad exponiendo un tema sin la televisión, ni las pantallas, ni los proyectores. Escuchemos.
proyectos exitosos y hechos realidad en lugares donde otros aseguraban que no se podía hacer absolutamente nada. Y por último, el tiempo. Muchas personas que trabajando aún en relación de dependencia, con familias numerosas, como pulpos, lograban encontrar ratitos los días de semana, los fines de semana, y de esa manera encontrar la manera para empezar sus proyectos y llegar a ponerlos en marcha exitosamente. Queda demostrado que ninguno de estos era ese factor en común que yo tanto buscaba. En algún momento las cosas se reacomodaron. Y ahí lo vi. El rebusque. El rebusque. Ese era el factor en común que yo tanto buscaba. ¿Y a qué me refiero con rebusque? A la capacidad de poner por sobre cualquier otro factor el ingenio y la creatividad. Y de esa manera vencerlos no podemos, no tenemos, no sabemos. En cada emprendedor exitoso hay siempre un gran rebuscador. Eso era lo que a mí me encantaban de las historias de emprendedores. Y me convertí en un militante del rebusque. Y empecé a coleccionar casos de rebusque. Casos de rebusque de empresarios, de deportistas, de artistas, de políticos y hasta de mis propios casos. Para ser un poco más gráfico, con esto que les estoy contando, les voy a contar un caso referido al proyecto más complejo, ambicioso y desafiante en el que me haya tocado participar hasta ahora. Este bombonazo que ven acá se llama Emilia, es mi hija, tiene casi 3 años. Esto ha sido realmente interesante, puesto que la mayor parte de las disertaciones TED las encontramos en Internet con grandes pantallas, con el uso del PowerPoint. Pero aquí estamos ya viendo a este hombre exponiendo de una manera interesante, mostrando la foto de su hija a toda la audiencia sin necesidad de PowerPoint. Creo que esto ha sido, para mí esto es grandioso, esto es muy bueno. Y nos ayuda a nosotros a no agarrarnos de, como hacen algunos, de la oportunidad de decir yo soy muy poco para la tecnología, pero no presentan una alternativa. Entonces deberían decir yo soy muy poco para la tecnología y para todo lo demás, porque uno puede buscar recursos en la exposición de un tema para que la audiencia pueda captar más las enseñanzas. Entonces, nos queda compartir los beneficios. ¿Por qué yo voy a hacer esto? ¿Qué beneficios me va a traer? Estamos entonces como beneficios que despierta la atención, mucho más la atención de la audiencia. Están ahí atentos. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? La gente está ahora mucho más atenta con una comunicación multisensorial. Segundo, las enseñanzas serán más claras para entenderlas, dado el recurso que se va a estar usando. Si usted está usando un papelógrafo, usted está usando fotografías, las fotopalabras, si usted está usando la pantalla y presenta esas imágenes, la gente podrá entender más. La idea será mucho más clara. Y muy difícil que las personas olviden sus enseñanzas. Muy difícil que las personas se olviden de su mensaje. Número 4. Usted mismo se sorprenderá al ver cómo responde la audiencia y la audiencia también se sorprenderá al ver su creatividad. Por eso los que somos comunicadores de la iglesia, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, una de las cosas que debemos de pedirle a Dios es que Dios nos dé esa creatividad, nos inspire a hacer algo diferente, de tal manera que la audiencia siempre esté a la expectativa de qué es lo que va a pasar. El quinto beneficio es que la gente pondrá mucho más interés en sus enseñanzas
y evitará el aburrimiento. Usted ve a un lado, la gente está feliz, está contenta, le gustó lo que usted dijo, le pareció muy bien, versus una agrupación, una audiencia que se esté durmiendo. Nosotros no queremos eso, ¿verdad? No queremos eso. Así que para que eso no se dé, debemos hacer nuestras presentaciones multisensoriales. Ninguna presentación deberá hacerse pensando en uno mismo, sino en el beneficio de la audiencia. Como decía este conferencista, se han hecho las presentaciones para satisfacerlo a uno. Uno dice, así me quedó bien, así me quedó bonito, así me gusta. No es para el gusto de uno, es para que la gente lo entienda. ¿Cómo hacer para que ellos capten la idea, sientan la emoción que yo estoy experimentando, comprendan como lo he comprendido? Así es que no debo de hacer las presentaciones para satisfacerme yo, sino buscar qué es lo mejor para las personas. Y más adelante vamos a ver cómo se hace, en las próximas clases, cómo se hace una presentación que sea más efectiva al comunicar en una charla o en una conferencia. Ahora bien, los extremos y la falta de enfoque son peligrosos. Aquí tenemos una persona que se hizo más reconocida dentro de los Estados Unidos por las cosas que él usaba también. Bueno, yo usé en el sembrador, para hablar del sembrador, el sombrero, las semillas, estuve predicando sobre lo que era la espada del Espíritu, utilizando una espada. Pero hay pastores que son muy famosos dentro de los Estados Unidos y que han tenido mucho éxito en muchas áreas en el crecimiento de la iglesia, pero que también se van a los otros extremos. Por ejemplo, este pastor estuvo hablando sobre cómo tener una mayor felicidad con la pareja y tuvo que llevar una cama en el púlpito. Esto está fuera de lugar, como también estuvo fuera de lugar el hecho de haber llevado un servicio sanitario y colocarlo ahí donde se coloca el púlpito en algún momento. Entonces, los extremos son malos. Aquí hay que definitivamente decir los extremos son malos. La gente siempre guarda en su mente que vienen a la iglesia a oír la palabra de Dios de una forma profundamente reverente, con mayor consagración, con mayor inspiración del Espíritu. Y aquí es donde ya se nos escapa de las manos haciendo cosas indebidas. Por eso le pido yo al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, pensando en la gente, en su conciencia, en su situación espiritual, que el mensaje o lo que nosotros hagamos no vaya a ser causa para que la gente salga difamando el Evangelio. Ahora bien, paramos aquí y viene el aporte suyo. ¿Qué es lo que usted va a responder al tema que expusimos hoy de la comunicación multisensorial? Número 1, diga qué entiende por la palabra enseñanza. Así es que escriba ahí en la hoja que les estamos dando en la clase, qué entiende por la palabra enseñanza, qué entiende por la palabra aprendizaje, el aporte número 2, qué entiende por la palabra aprendizaje, aporte número 3, diga cuáles son los porcentajes de lo que retenemos cuando aprendemos. ¿Se acuerda de la tabla aquella que les pusimos, el diagrama? ¿Cuáles son los porcentajes de lo que retenemos cuando aprendemos? Simplemente dígalo, no necesita hacer el diagrama. Diga cuáles son los sentidos que entran en acción en la comunicación multisensorial. Diga cuáles son los sentidos que entran en acción en la comunicación multisensorial. Aporte número 5, mencione al menos 5 recursos que pueden ser usados en una conferencia para una mejor comprensión. Mencione al menos 5 recursos. Aporte número 6, mencione algunos beneficios de la comunicación multisensorial. Mencione algunos beneficios de la comunicación multisensorial. Y número 7, diga qué otros recursos
podría usar en caso de que la tecnología no estuviera a la mano? Diga qué otros recursos podría usar en caso de que la tecnología no estuviera a la mano. De esta manera hemos terminado. Espero que esta clase les haya sido de gran ayuda. Hasta la próxima.